Vamos a abordar el día de hoy un tema que está relacionado también, pues, con esta serie que hemos llevado adelante acerca de la Costa Chica. Específicamente me voy a referir a los colores, cómo los colores han influido en la formación de manera histórica en la identidad, pues no solo de la costa, sino de Oaxaca y de todo el país, y cómo ha influido también de manera mundial. Esto lo podemos ver precisamente a través del descubrimiento de algunos colorantes como la grana cochinilla, como el añil, como el púrpura con su caracol. Entonces vamos a hablar de esto, pero a través de la cuestión histórica, empezando por el impulso que le da Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII a la cuestión de la grana chinilla. Vamos a ver y le preguntaremos a nuestro amigo Herón. Herón, buenos días, pues espero tu comentario, por favor. Sí, te quiero decir que en relación con Clavijero, que estando en Roma, en una estancia sabática por parte de la Universidad Metropolitana, yo tenía mucho trato, prácticamente trabajé un periodo con él. Estaba muy vinculado con Jorge Gutiérrez, un compañero que estuvo en la Universidad Metropolitana, pero que como se casó en Roma, tuvo que regresarse a Italia y había sido alumno de Humberto Cerroni en la Universidad en Sapienza, ¿no? Pero ya había dejado atrás eso, era amigo de Humberto Cerroni. Bueno, yo estaba muy vinculado con él cuando él ya la hizo de corresponsal de algún periódico de acá de México, y luego ya más recientemente se convirtió en el reportero de un programa de Sarudowski para no sé qué estación de radio, ¿no? Era el enviado o corresponsal, ¿no? El caso es que estando en ese periodo sabático y en mucha colaboración con él, un día me dice, oye, vamos a una reunión al Vaticano. Me extrañé un poco porque en el Vaticano. Bueno, ahí en esa reunión memorable, podríamos decir, estaba el historiador Ernesto de la Torre Villar, conocido historiador, ¿no? Ajá. Y bueno, yo aproveché para preguntar, porque yo ya andaba con esa idea o inquietud, ¿no? Qué tanto había influido en el autor de la historia antigua de México, de Clavijero, qué tanto había influido su experiencia, pues claro, infantil, ¿no? En la experiencia que él tuvo en la Mixteca oaxaqueña. En la Mixteca, además de la costa oaxaqueña, concretamente en Jicayán, no Jicayán de Tobar, que está cerca de Putla, sino Jicayán del distrito de Jamiltepec, ¿no? Que en algún momento incluso fue la cabecera de lo que después se llamó distrito, ¿no? Que, tan importante fue o era Jicayán, y era nada más y nada menos que el emporio de la grana cochinilla, ¿no? Ajá. Entonces yo ya andaba con esa estableciendo esa relación, ¿no? Entre la grana cochinilla y Clavijero, ¿no? Ajá. Y le preguntaba al historiador, que él como historiador así acucioso, ¿no? ¿Qué me podía decir respecto de esa experiencia juvenil? Y no, bueno, me desanimó mucho su respuesta, porque, bueno, me desanimó en un sentido, por otra parte me acicateó, ¿no? Porque él dijo que él creía que no había tenido ninguna influencia importante, ninguna
implicación en el desarrollo posterior de Clavijero y en la obra, ¿no? De la historia antigua de México, ¿no? Pero lo que, digamos, para mí es así como inobjetable es el hecho de que él habla, y el biógrafo de Clavijero más importante de él habla de cómo esa estancia en Jicayán y creo que también en pueblos aledaños, Jamiltepec, fue decisiva en la formación de una visión muy en donde lo indígena, el mundo indígena conocido de primera mano en Clavijero fue importantísimo, fue decisivo, ¿no? Aprendió el mixteco y él en algunos pasajes de su obra pues habla de las enramadas de Jamiltepec, ¿no? Entonces, o sea, no puede pensarse que haya sido una experiencia así tan niña, tan insignificante, por el contrario. Y además, porque la clave está en el hecho de que el papá de Clavijero había ido a Jicayán porque era una plaza codiciada, como se sabe. Era una plaza codiciada porque después de Puebla era la que tenía más ingresos, ¿no? Ahora es un pueblo ya un poco marginal, pero en aquella época era una plaza muy importante que la querían muchos y lo era porque por la Grana Cochinilla tenía un ingreso impresionante, ¿no? Y entonces era una alcaldía mayor muy atractiva, ¿no? Y la familia de Clavijero, el padre de Clavijero, se fue allá precisamente por eso, ¿no? Ajá, entonces, por la Grana Cochinilla. Y el cultivo, entonces, de la Grana Cochinilla, ¿viene del siglo XVII? O sea, ¿desde qué momento podemos...? Desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII, bueno, Sammy Butler en su libro El Rojo Perfecto habla de que sí fue importante el cultivo y la explotación, podemos decir, de la grana en Tlaxcala poco después de la conquista. Pero por el problema de que las caltecas empezaron a tomar mucho y a desobedecer y a hacer dinero, ¿no? Y ya no iban a las misas, ya no iban a las iglesias, vino la disposición de que se terminara con ese cultivo, y fue cuando Oaxaca reemplazó a Tlaxcala, ¿no? Y además en el caso ya de Oaxaca, ahí parece que un factor que fue decisivo para que se volviera toda la Mixteca principalmente una zona importantísima de producción de grana cochinilla fue el sistema de crédito, ¿no? Para el cultivo, ¿no? Se organizó, ya estaba más avanzado todo el andamiaje, podríamos decir, ¿no? Del crédito para apoyar ese cultivo, esa producción. Claro que muchos indígenas, muchas comunidades no querían muy bien entrar a eso también porque era un sistema un poco coactivo y que tenía sus inconvenientes, ¿no? Ya no atendían tanto a los cultivos con los cuales se podían sostener, ¿no? Con los cuales se podían comer, ¿no? Alimentarse, ¿no? Sino que había que producir grana y además esta producción pues era para el mercado exterior, ¿no? Se enviaba a España, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí, el auge empezó de la grana cochinilla, empezó en Oaxaca en el siglo XVII y se siguió a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Oye, ¿y se sabe de los jesuitas y en esta participación de la grana cochinilla? No, al menos a mi Butler no habla mucho de eso. Yo me estoy refiriendo al caso, digamos, particular de digamos, bueno, el papá no era jesuita, pero Clavijero. Clavijero sí formó parte de esa orden, de los que fueron expulsados y fue a terminar en
En Bolonia fue donde él escribió la historia antigua de México, ¿no? Ahí en Italia, en el exilio, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, a lo mejor el hecho de que él se haya incorporado a la orden de los jesuitas, pues no fue una cosa que tuviera que ver con las posesiones que tenían todavía en esa época, ¿no? Los jesuitas en la costa, o bueno, sí, porque rentaban, más bien eran rentistas, ¿no? Pero el ganado lo traficaban, pues, ¿no? Y había intereses materiales, podríamos decir. Tal vez no tuvo nada que ver Clavijero con eso, ni su elección por digamos, integrarse a la orden, quizás no tuvo nada que ver con eso, pero el hecho es de que el jesuita más importante, más famoso por lo menos, ¿no? E intelectualmente hablando, destacado por lo de la historia antigua de México, se formó en sus años de infantiles y tal vez de la primera adolescencia, los pasó allá, y él se refirió a eso, además que siempre lo tuvo muy presente, ¿no? Incluso creo que alguien le reprochaba que por qué no había escrito una historia de la Mixteca, ¿no? Procediendo de allá, bueno, nació en Veracruz, pero vivió su infancia allá en la Costa Chica, lo que se llama ahora Costa Chica, y él decía que lo que pasa es de que cuando los expulsaron, pues no se pudo llevar muchos documentos con los cuales, solo con los cuales él podría escribir una historia que bueno, no la escribió, lo que escribió fue una historia desde la perspectiva de la patria, ¿no? Y en cierto modo en polémica con los detractores europeos, ¿no? Buffon y todos estos personajes de la Ilustración que hablaban de oídas nada más, ¿no? Y él les contestó con la historia antigua de México. Pero no pudo escribir una historia. Además, en esa época quizás no era factible de un punto de vista así como regionalista y en base a realzar la importancia de las civilizaciones, pues, en este caso mixteca, ¿no? La civilización prehispánica de la Mixteca, porque lo que había que, digamos, exaltar es, digamos, el carácter central de la civilización mexica, ¿no? Y obviamente eso no lo de escribir una historia sobre la Mixteca se hubiera tenido que volver un regionalista que en esa época no lo podía ser. Si acaso su visión era la de un criollo, además con formación jesuita, ¿no? Con una visión todavía muy religiosa, a pesar de ser ya como formar parte de pues la Ilustración, ¿no? Bueno, seguimos con Clavijero, Herón. Sí, y Clavijero y la grana, ¿no? Porque, sí, claro. Porque te digo, la grana fue un producto por el que aquella zona, incluso de la costa de la Mixteca costeña, o costa, como se le llama ahora, a la parte donde estaba enclavada precisamente esta alcaldía mayor de Xicayán, fue muy importante en la historia colonial. Sobre todo se ha estado últimamente reivindicando, ¿no?, la importancia que tuvo, y un papel muy destacado en ese sentido lo cumple este trabajo de Ami Butler, el rojo perfecto, ¿no? Uh-huh. Destaca como la grana cochinilla pues fue después de la plata el producto más más importante, y no se le veía así en tiempos, pues digamos ya en el siglo XX, ¿no?, más cercanos a nuestra época,
porque pues no se conocía un poco más con detalle todo lo que hay detrás de la grana cochinilla. Esta investigadora Amy Butler se metió a unos expedientes del archivo de indios que al parecer no habían sido muy desempolvados, ¿no? Muy trabajados. Encontró ahí una mina y es interesante porque ella, Amy Butler, descendiente de tintoreros de Lucca, de la ciudad de Lucca, Italia, cuando encontró alusiones y expedientes que nadie consultaba sobre la grana cochinilla, iba a hacer un trabajo sobre el chocolate, ¿no? Uh-huh. Dice ella que pensó, bueno, ¿qué hago yo haciendo una investigación sobre el chocolate si mi pasado está ligado con el tinte, con la grana cochinilla? Porque mis antepasados fueron tintoreros de Lucca que emplearon la grana cochinilla, quizás fueron de los que primero utilizaron la grana cochinilla para teñir los tejidos. Los de Lucca habían ido a parar a Venecia a consecuencia de las luchas de facciones muy importantes en las ciudades renacentistas, podríamos decir, italianas, y ahí aprendieron en Venecia, cuando estuvieron en el exilio, aprendieron el arte de la tintorería. Oye, entonces, cuando regresan de Venecia, pues desarrollan o perfeccionan, ¿no?, toda esta arte y de la tintorería y utilizan mucho la grana cochinilla. Entonces Amy Butler dijo, yo estoy equivocada en la línea de investigación que estaba siguiendo, me voy a poner a estudiar más bien estos expedientes, examinar, ¿no?, con mucho, digamos, detenimiento, todos estos expedientes que están aquí en el Archivo de Indios, y fue como ella produjo este maravilloso libro, ¿no?, sobre la grana cochinilla, El Rojo Perfecto, ¿no? Sí, y que no solo se reflejaba en una situación de la tinción de los textiles, ¿no?, también en la pintura. Hay que recordar que cuadros muy célebres, bueno, de Velázquez, ¿no? Sí, porque ya fue en el periodo del barroco donde más se utilizó la grana cochinilla, ¿no? Sí. Los rojos que aparecen en esos cuadros, en el cuadro del Papa Pablo III, me parece era, y tanto Velázquez como su discípulo, ¿no?, Juan Bautista, que hizo unos cuadros del cardenal Richelieu, y etcétera. Bueno, no estoy seguro si fue de Richelieu, pero hay unos cuadros de un rojo intensísimo que es seguro. Bueno, aquí voy a decir una cosa, digamos, a arriesgar una hipótesis, que los cuadros que se pintaron de Guillén de Lampard, que pintó Rubens o Van Dyck, probablemente utilizaron la grana cochinilla, ¿no? Sí, son evidencia, pues, del rojo, pero sí, con esa probabilidad. Bueno, y desde luego que pues también la grana cochinilla, aunque no se aplicaba mucho en el algodón, y probablemente por eso no hay así como mucha marca de los vestigios, pues, ¿no?, de su presencia en algún tipo de tejido, de vestimenta, ¿no?, que se haya producido en aquella época en México, ¿no?, pero en Oaxaca en particular. Pero es muy probable que también, seguro, ¿no?, se utilizaba la grana cochinilla en las pieles de venado, sobre todo, para hacer los códices prehispánicos, los códices mixtecos, ¿no? Entonces, ese es un uso que también tuvo la grana cochinilla en tiempos inclusive prehispánicos, pues bueno, desde luego prehispánicos, mejor dicho, ¿no? Y luego ya en la época colonial, pues quizá no se utilizó tanto porque los códices se dejaron de hacer, fueron ya lienzos los que se hicieron, y tal vez pues como eran más bien lienzos sobre temas
que tenían que ver con la disputa de los pueblos, el establecimiento de linderos, pues no recurrían mucho al color, no tenían que recurrir mucho al color, y esos lienzos se siguieron haciendo, yo creo que inclusive hasta casi finalizando el periodo colonial, ¿no? Uh-huh. Y en esa época, pues la grana cochinilla todavía sí estaba en auge, pero era, como digo, un producto de exportación. Hay quien dice que con la aparición de los tintes químicos de la anilina se acabó la producción, o la importancia, ¿no?, de la producción de la grana. Pero, por ejemplo, mi Butler sostiene que la importancia de la grana cochinilla no la perdió como toda una actividad económica, sino hasta los años del gobierno de Cárdenas, es decir, ya en el siglo XX. Y bueno, yo he recogido testimonios, los tenemos por ahí grabados, de descendientes de personas tal vez de origen español, de familias tal vez de origen español, que todavía en la época del porfiriato hacían fortuna a partir de la grana cochinilla, ¿no? Entonces, lo que quizá es verdad en lo general y en la, digamos, historia así, pero muy, muy global, ya en el plano así como de la microhistoria, cambia la cosa, ¿no? Y tal vez en aquella región, por lo menos, que fue la zona por excelencia de la producción de grana cochinilla, todavía se mantuvo una producción importante de este colorante natural, ¿no? Ajá. Bueno, pues yo creo que aquí podemos abrir algunas vertientes que se van a referir específicamente a la grana y al caracol de púrpura, otro tinte de la costa oaxaqueña muy importante, ¿no? A otros tintes y a su utilización contemporánea también, ¿no? Hay que ver qué hay en lo presente. Bueno, puedo hacer porque es importante quizás hacer un señalamiento muy puntual sobre lo de la grana, porque se ha dicho, no, es que la grana cochinilla no puede ser mexicana. Ya antes un insecto europeo, digamos que se utilizó, ¿no? Casi con las mismas características que este insecto que vive en las nopaleras, ¿no? En los nopales. ¿Sí? Pero incluso en esta discusión que hubo ahora que se hizo la exposición en Bellas Artes, ¿no? De si era mexicana o no era mexicana. Y yo creo que lo que pasa es de que algunos confunden un insecto polaco, ¿no? Que efectivamente producía un color rojo parecido al de la grana, y así se empleó, ¿no? Pero no es la grana cochinilla, ¿no? No es la grana cochinilla. Y además, anteriormente, para tonos cercanos al rojo que la grana pudo lograr, pues eran otros tintes incluso de origen mineral, ¿no? Entonces, o de origen vegetal, pero que no tenían, o sea, era muy difícil su producción en gran escala, ¿no? Mientras que la grana tuvo esa ventaja, ¿no? Que pudo garantizar una cantidad tal de material, ¿no? Uh-huh. Que eso permitió también que se pudiera utilizar en forma masiva, podríamos decir, y más consistente, ¿no? Que como los otros tintes de origen vegetal, ¿no? Sí, ahora hay que anotar que es la sangre del animalito, ¿sí? Porque pues hablamos de la grana
pero no hablamos de que es precisamente su contenido sanguíneo lo que se extrae, ¿no? Bajo Sí, Dactylopus coccus se llama la gran cochinilla. Bueno, sí. y también me decía Nofli para los mexicanos, ¿no? Sí, del caracol púrpura también, porque es una situación también que se producía mucho en la región, ¿no? Sobre todo en las frutas, como colorante, ¿no? Celia Nutal, en supervivencias, algo así se llama el trabajo editado por bibliófilos oaxaqueños. Habló en la época más casi con la revolución, al inicio de la revolución, habló de esa de ese molusco, ¿no? Que ella lo descubrió en el istmo de Tehuantepec, pero en realidad es un producto que hasta la fecha se sigue empleando, pues sobre todo lo emplean los indígenas mixtecos de Pinotepa de Don Luis, ¿no? Lo emplean y sobre todo, más que nada, lo van a ordeñar de las rocas por ahí de las playas, Puerto Ángel, Chacagua, ¿no? Hacen todo un viaje, un ritual casi, ¿no? Para hacer esta labor. Y tú sabes que afortunadamente por un decreto de Miguel de la Madrid impidió que barcos japoneses, pescadores japoneses que llegaban hasta acá por el caracol de púrpura lo explotaban en una forma irracional, matando al animalito, ¿no? En vez de hacer como lo hacen los indígenas de Pinotepa, Luis, que lo ordeñan, lo dejan de nuevo en su lugar, ¿no? Su hábitat, y luego lo vuelven a ordeñar, en fin, desafiando, digamos, las olas muy grandes, ¿no? Que a veces hay en esos sitios, ¿no? Que son grandes oleajes sin que haya tsunamis, ¿no? Pero con el riesgo ahora de los tsunamis se puede una actividad muy peligrosa, ¿no? A costa de su vida, ¿no? Es algo que sí, exactamente, no se valora ni se sabe prácticamente, solo estando al lado de ellos cuando lo platican, pues es como se percata uno de que... No, y los japoneses se llevaron hasta indígenas de Pinotepa, mujeres de Pinotepa Luis a Japón para que les enseñaran el arte de teñido a partir del caracol de púrpura, así que es un producto también importante y tintorio, ¿no? Importante. La cuestión esto de los fajillos y los pozahuancos y exactamente, exactamente, donde los utilizan, sí. Bueno, pues es muy pues yo digo incluso que de hecho las franjas del pozahuanco de las indígenas de Pinotepa Nacional, de Pinotepa Luis, de San Juan Colorado, incluso de los cuando es de gala, de las indígenas de Jamiltepec, porque ahora las indígenas de Jamiltepec desde hace tiempo usan mucho un pozahuanco blanco, ¿no? Pero el de lujo es con las franjas corresponden a los tonos, a los colorantes que se obtienen de la grana, el caracol de púrpura y el añil, ¿no? Que también se extraía allá en una forma tal vez muy rudimentaria, pero se llegó a extraer bastante en la época, todavía recientemente, ¿no? Ya en la época moderna, digamos, contemporánea por lo menos. ¿Cuál sería la característica del añil? Bueno, pues es del azul, ¿no? Ajá. El índigo, ¿no? Ajá. El color índigo, y es de una planta que exactamente no te podría yo describir cómo se hace, cómo se obtiene, ¿no? Pero pues hay un pueblo inclusive ahí cerca de Pinotepa que se llama El Añil, ¿no? Ajá. Entonces
Pero bueno, Sí. son conocimientos ancestrales. Bueno, estamos hablando de ancestrales no solo desde lo prehispánico, sino ya muy explotados a partir del siglo XVI, supongo, ¿no? Sí. Y que eso pues seguramente tuvo que ver o propició todo el comercio de la zona, y con esta situación también pues del intercambio que hacían las naos, sí, Claro. con los productos de Oriente y Del Oriente. ¿no? Llevando eso. Bueno, pues eso tendremos que hablar en algún video futuro de la cuestión de la economía en el siglo XVI en la zona. ¿Sí? Y de la nao de Acapulco, la nao de China, desde luego, Sí, ¿no? la nao de China de Acapulco, exactamente. Pero una cosa es Acapulco, aunque forme parte de la Costa Chica, o sea, el lindero, de Costa Chica y Costa Grande, y otra cosa es la zona en donde precisamente se concentra la población africana en forma más notoria, ¿no? Y abundante, ¿no? Sí, entonces ahí parece como si hubiera habido una derrama de productos y de gente, sí, que venía precisamente en las naos, ¿no? Sí. Como Ajá. Sí, dime. No, y que es además la tierra de la chilena actualmente, ¿no? Bueno, ya un poco se volvió la tierra de la cumbia, no de la cumbia de Celso Piña, sino la cumbia de los grupos más negros, podríamos decir, de músicos que proliferaron a partir de los años 60, tal vez bajo la influencia de los corraleros del Majagual, y luego de músicos colombianos que se avecindaron por ahí, ¿no? En San Marcos, en esa zona, ¿no? Y que generaron este movimiento musical del que la expresión quizá más representativa son los magallones de Huehuetán, Guerrero, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y qué te parece si con esto damos fin a este video, pero con el compromiso de hacer uno empezando por las chilenas, su llegada, su probable conexión, ¿no? Anterior, para no desligarnos del siglo XVI con la música que había, y eso pues amerita también una investigación, ¿no? Sí, cómo no, claro, sobre todo a partir de que anoche acabo de ver esta Cristina Pacheco presentó a las hermanas García cuando estas acababan de regresar de llevar la chilena al Támesis a Londres, ¿no? Lo pasaron anoche en el canal 11, ¿no? Pero es un programa que se grabó en abril del 2019, ¿no? Cuando todavía no pensábamos que pudiera ocurrir esto que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Que estamos bien, pero que nos ha permitido establecer estos diálogos, ¿no? Tan interesantes, o hablar de estos temas, porque creo que no te dejo hablar mucho, ¿no? No, porque tú eres precisamente el que precisa todas las cosas, ¿no? Valga la redundancia, el que tiene el mayor estudio y conocimiento, ¿no? Bueno, yo nada más así, una embarradita, pero que resulta muy sustancioso, pues esto, ponerlo en videos, en audios, y al alcance de, pues, la gente que esté interesada en las cuestiones históricas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues... te agradezco mucho. No, al contrario, Verón, y estaremos en próximos videos en estas pláticas, ¿eh? Okay. Órale, vale, hasta luego, adiós.